Muchas gracias a los que están por ahí mirando cuando subamos el video de YouTube. Gracias a los organizadores de los seminarios por la predisposición y la voluntad de que esto se lleve a cabo. Estoy buscando este controlcito. La idea, bueno, es hablar de un convenio entre CONICET y una empresa llamada Enarsa, que nos permitió, entre otras cosas, estudiar en detalle qué está sucediendo en términos de cambio de masa y de volumen con el glaciar Perito Moreno. Así que, como les decía, es parte de un convenio que se firmó entre CONICET y ASA, que es la empresa que se va a hacer cargo de las represas del río Santa Cruz, involucra a otros ST de CONICET y demás. Y dentro del IANIGLA hay dos grandes estudios, uno que está asociado a tratar de entender qué está pasando en términos de masa y de volumen y de los procesos por los cuales el glaciar Perito Moreno o los grandes glaciares de la cuenca intercambian masa con el medio. Y la otra componente está asociada a la generación de una red de estaciones meteorológicas. De esta componente, por razones de tiempo, no vamos a hablar, pero la red de estaciones meteorológicas automáticas que se generó en el marco de este convenio está disponible en la página del Observatorio Andino. Y son todas estas estaciones que están acá. Entrando a la página y haciendo clic en cada una de las estaciones, podemos ver los datos meteorológicos en tiempo real y descargar la serie de datos de las estaciones. La mayoría de las estaciones se instalaron en los últimos 2 años, así que decimos nosotros por ahora, las series temporales son relativamente cortas, pero tienen una resolución horaria, así que son muy interesantes para todos aquellos que hagan estudios en la región, acceder ahí a los datos. Como les dije, yo principalmente voy a hablar sobre lo que hicimos en términos de estudio de balance de masa de glaciar Perito Moreno, y para antes de comunicarme o comenzar, una serie de agradecimientos a Enarsa por confiar en el IANIGLA, a IANIGLA, a toda una serie de personal de apoyo y de otras personas que trabajan en el IANIGLA, en el CCT, en CONICET Central y en la gente de Innovatec, que hace que gran parte del trabajo de estos convenios se pueda realizar, no solo decir y medir en el campo, sino hay todo un montón de otras cosas que suceden atrás que muchas veces no nos enteramos. Los Parques Nacionales Los Glaciares por el apoyo y la autorización, algunas de las empresas locales que nos han facilitado gran parte de la logística, mucha gente como guías y porteadores que nos ayudaron durante las tareas de campo, a un montón de colegas, científicos, científicas que trabajan en los Andes, que trabajan en glaciología, con los que hemos colaborado y con los que hemos intercambiado gran parte de las ideas, y sobre todo las comunidades de Calafate y Chaltén que nos han apoyado y han mostrado mucho interés en los resultados y en los trabajos que estamos realizando. El equipo de IANIGLA, que trabajó específicamente en la parte de la componente de balance de masa del Perito Moreno y que colaboró fuertemente en las tareas de campo, está formado por Pierre, por Pepe, algunos de los becarios como Lautaro, Juan Cruz, que está acá presente, una anterior becaria que tuvimos, Valentina, Lidia Ferri, Maximiliano Viale, Ricardo Villalba y Mariano Mació. Y como dije antes, con una gran colaboración y una gran predisposición de los guías y los portadores locales para ayudarnos a realizar gran parte de las tareas de campo que obviamente requieren de mucho esfuerzo físico, podríamos decir, y muchas veces sobrepasar las inclemencias climáticas y las dificultades de transitar, sobre todo por estos grandes glaciares. Como temas, y para charlar un poco como disparadores, es por un lado, voy a tratar de ser breve en esto, contar un poco por qué es importante estudiar este tipo de glaciares. Mucho más brevemente, mucho más sucinto, voy a hablar de cómo estudiamos estos grandes glaciares, para después por ahí pasarnos más en detalle de qué está sucediendo con el glaciar Perito Moreno, que por ahí es lo que la mayoría de la gente nos pregunta, sobre todo por los cambios que se han observado a simple vista en los últimos años, ¿no? Entonces, primero, y vale la pena siempre partir sobre esto, nosotros estamos en un contexto de crisis climática, decimos nosotros ya los científicos, no solo el cambio climático, sino está exacerbado el cambio climático, está tan desarrollado a lo largo de todo el planeta, en todas las regiones del mundo, que es oportuno hablar de crisis climática, y hoy en día, o en estas últimas décadas, estamos con temperaturas mucho más altas de lo que se ha observado en los últimos 2000 años, podríamos decir, y eso obviamente tiene fuertes implicancias en el retroceso, en la pérdida de masa de los glaciares a lo largo de todos los Andes y en todas las otras cadenas montañosas del mundo. Pero si nos focalizamos en la región, en Patagonia, vale la pena destacar que es
una de las regiones que concentra la mayor cantidad de extensión de hielo del mundo, y sobre todo en los Andes. Es responsable la pérdida de masa de estos glaciares, en términos cuantificables, del 16% de la contribución de todos los glaciares de zona de montaña del mundo en el aumento del nivel del mar en las últimas décadas. De esa magnitud de masa, de pérdida de masa estamos hablando. Y obviamente ese retroceso, esa pérdida de masa no viene sola, sino que viene asociada a un montón de cambios en la dinámica ambiental, como es la generación de lagos, el vaciamiento repentino de esos lagos, la generación de aluviones, y obviamente, como los glaciares son agua, las repercusiones que trae en el caudal de los ríos, que si después hay tiempo podemos charlar un poco qué es lo que se proyecta hacia futuro. Cuando hablamos de la cuenca alta del río Santa Cruz, tenemos que pensar que es la única cuenca en Argentina, que tenemos nosotros en Argentina, que drena parte de lo que se conoce como el campo de hielo sur. Esta extensión de hielo, que es la extensión de hielo continuo más grande que hay en el hemisferio sur, si no contamos lo que pasa en la Antártida. Y solo en Argentina está la porción que ocupa la cuenca del río Santa Cruz, que dicho sea de paso tiene estos dos grandes lagos, el lago Viedma y el lago Argentino. En total hablamos más de 2.900 kilómetros cuadrados, que representa más del 50% del hielo que tenemos a lo largo de toda la cordillera del país, está solo en esta cuenca. Y como sabemos hay un fuerte gradiente oeste-este de la precipitación, que genera que la gran mayoría de los glaciares se encuentren obviamente en la parte occidental de la cordillera de los Andes, y hacia el este incluso se generan, porque es mucho más seco todavía, pero sobre todo la temperatura es fría, la presencia de lo que nosotros llamamos algunos glaciares de escombros en la parte más oriental de la cordillera de la región. Algo particular o algo para señalar es que estos glaciares vienen retrocediendo desde lo que se conoce como la pequeña de hielo. Acá en el instituto se ha estudiado mucho el paleoclima, así que no voy a entrar en detalles, pero es este periodo entre 1650 y 1875 más o menos, donde gran parte de los glaciares del mundo, o donde los tenemos registros, avanzaron. Es justamente posterior a eso que los glaciares comenzaron a retroceder. Y hay ya, digamos, hay muchos estudios que muestran que en esta región pasó lo mismo. Y sobre todo en términos de pérdida de masa tenemos un muy buen control de lo que pasó en los últimos 20 años a través de la información satelital. Y sabemos que, a través de esa información, sabemos que son o es de las regiones donde los glaciares han perdido masa a una de las velocidades más altas en el mundo. Cuando pensamos en eso, vemos aquí a la izquierda, estamos viendo con el límite verde, el límite hidrológico de la cuenca. No lo pensemos como el límite de la Argentina, porque eso va por otro lado, pero lo que vemos claramente es un mapa de cambios de espesores de los glaciares, y vemos claramente que se destaca los adelgazamientos o la pérdida de espesor de los glaciares Viedma y Uppsala, que son los dos grandes glaciares que tiene la cuenca y son los que están motorizando o los que muestran o los que manifiestan la fuerte pérdida de masa que hay en esta región. Si pensamos en lo que es el cambio de masa de los glaciares, acá estamos viendo una unidad que se usa mucho en glaciología, que es el metro de agua equivalente. Es básicamente lo que tienen que pensar, es como si estuviéramos haciendo el cálculo de cambio de espesor, pero ese cambio de espesor en vez de ser hielo lo transformamos en agua y lo dividimos por toda la superficie que hay de glaciares, por estos 2.900 y algo de kilómetros cuadrados. Nos da a todos los estudios que se han realizado en los últimos años. Tenemos más de 4 o 5 estudios que han partido los últimos 20 años en diferentes periodos. Todos coinciden en señalar que la pérdida de masa está alrededor de 1,5 metros de agua equivalente por año, en promedio de estos últimos 20 años. Si lo comparamos con el promedio regional, cuando hablamos de promedio regional, es decir, tomamos todos los glaciares de Patagonia Sur, ¿qué quiere decir? Agarramos todo el campo de hielo sur, agarramos todo el campo de hielo norte, toda la cordillera de Darwin, y todos los otros glaciares satélites que hay en la región, nos va a dar que ese promedio está alrededor de los 75 centímetros de agua equivalente. Entonces, la pérdida de masa del glaciar Viedma y del glaciar Uppsala es tan elevada, incluso a escala regional, que hace que la cuenca del río Santa Cruz tenga una pérdida de masa casi del doble del promedio regional, y eso explica también el impacto que tiene el retroceso de los glaciares estos en el caudal de los ríos. Bueno, ahora que creo que ya
quedó bastante claro la importancia de estudiar estos glaciares, los cambios que están ocurriendo en estos glaciares. Vamos a entrar en esto de, bueno, ¿cómo hacemos para estudiar los cambios de masa y de volumen de estos grandes glaciares? A diferencia de lo que hacemos, lo que hace el Instituto, lo que hace el Inventario Nacional de Glaciares, con los glaciares de referencia, donde podemos ir y mapear los cambios de masa a partir de mediciones directas, abarcar estos grandes glaciares a pie es prácticamente imposible. Por lo tanto, es necesario tener un modelo, tener primero un modelo conceptual y después tener un modelo numérico que nos permita a nosotros asimilar algunas mediciones en algunos lugares donde podemos llegar para después extrapolarlas o distribuirlas a lo largo de toda la superficie glaciar. Una de las particularidades que creo yo que vale la pena siempre destacar de los glaciares es, muchas veces hablamos de los glaciares y no le ponemos, no hacemos hincapié en la morfología que tienen los glaciares, en las particularidades que tienen los glaciares. Nosotros siempre decimos que cada glaciar es único y está basado justamente a que es una acumulación de hielo, producto de la acumulación de nieve anterior, que está en una cuenca particular. Y el glaciar Perito Moreno tiene una particularidad específica que está alimentado, la lengua, acá tenemos la lengua principal del glaciar Perito Moreno, esta es la zona donde están las pasarelas, acá tenemos el brazo rico, el canal de los témpanos del lago argentino. Entonces esta lengua principal del glaciar Perito Moreno está alimentada básicamente por, nosotros decimos, tres grandes cuencas. Podemos sumar una más que es el glaciar de la Hondonada, que también contribuye con agua, no tanto con hielo, pero sí con agua y demás a la dinámica de esta lengua inferior. De las tres grandes cuencas que tiene el glaciar Perito Moreno, hay una que nace en el Paso Ameghino, en el límite entre el glaciar Ameghino y el glaciar Perito Moreno, que bajan desde más o menos el cerro Dos Picos, pasando por atrás del Cerro Iglesias, y termina en el contacto entre el glaciar Perito Moreno y la Hondonada. Después tenemos una gran cuenca de acumulación, que es la primera gran cuenca de acumulación, que es la cuenca que hemos nosotros denominado Pietrovelli, porque nace en la parte más alta del glaciar Perito Moreno, que es el Pietrovelli. Se desarrolla principalmente esa cuenca de alimentación, lo que se conoce como el altiplano Argentina, y desciende por la margen sur de los Nunatax, y va a parar a solo un, fíjense, va a parar solo a un sector del frente del Perito Moreno, del frente que está en el canal de los témpanos. Si nosotros pensamos en el Perito Moreno, podemos separar el frente en dos grandes secciones, una que termina en el canal de los témpanos y otra que termina en Brazo Rico. Y después tenemos la gran cuenca de acumulación del Perito Moreno, que representa más del 60% de la superficie de todo el glaciar Perito Moreno, que nace en lo que se conoce como la cuenca sur, que es el contrafuerte del Cerro Piedrabuena y el Paso Lufer del Cerro Pietrovelli, que desciende por atrás de lo que se conoce como el Cerro Cervantes, y que representa más del 60-70% de lo que es el frente del Perito Moreno. Todo lo que es el canal del Brazo Rico, más gran parte de lo que termina en el canal de los témpanos. Ahora, como yo les decía, para tratar de entender lo que pasa en un glaciar de estas magnitudes es necesario tener un modelo conceptual. No podemos abarcar todas las particularidades que tienen. Entonces, en este gráfico tratamos de resumir cuáles son los procesos que intervienen en los cambios de masa del glaciar. Al igual que la gran mayoría de los glaciares del mundo, tenemos la balance de masa superficial, que para simplificarlo vamos a decir que depende de la precipitación mínima y de la fusión superficial que se genera. Si estuviéramos en un clima frío, como los Andes centrales de acá, en las partes más altas, también tendríamos que tener en cuenta la sublimación, pero debido al clima relativamente templado que hay en Patagonia, podemos hablar de que la sublimación es prácticamente despreciable. Y como el glaciar Perito Moreno y los otros grandes glaciares del Campo de Hielo Sur terminan en cuerpos de agua, es clave tener en cuenta como proceso de intercambio de masa o de pérdida de masa lo que se conoce como la ablación frontal, que la podemos simplificar principalmente con el término de desprendimiento de témpanos, o como se le comunica en inglés, TAL. Entonces, si nosotros queremos comprender qué está pasando en uno de estos grandes glaciares, tenemos que entender qué está pasando con la balance de su masa superficial, que es básicamente qué está pasando con la acumulación de nieve y la fusión superficial, y qué pasa con el desprendimiento de témpanos. Eso es lo que hicimos nosotros en estos 2 años y medio que duró el convenio. Tratamos justamente de obtener mediciones de estas variables para alimentar un modelo numérico que las reproduce de forma numérica. No voy a entrar en detalle de esto del modelo, sobre todo, pues si quieren podemos hablar más en detalle cuáles son los datos de entrada, los parámetros que se necesitan, pero vamos a quedarnos con esta figura de acá arriba, con este ciclo, que es lo que hace el modelo.
El modelo parte de conocer cómo es la distribución de hielo del glaciar Perito Moreno, analiza en forma diaria qué pasa en términos de balance de masa superficial, qué pasa diariamente con la acumulación y la ablación superficial, qué pasa con la acumulación de nieve y la fusión superficial en el glaciar, qué pasa en forma anual con la tasa de desprendimiento de témpanos, y a partir de ahí, con una parametrización, hacemos un cambio en la morfología. Si ese año el balance de masa fue deficitario, le restamos esa masa glaciar y volvemos a tener un nuevo modelo de distribución de hielo actualizado a ese cambio de masa anual que hubo. Y así, año a año, podemos ir corriendo el modelo y saber cómo ha evolucionado el balance de masa del glaciar Perito Moreno. Para este trabajo en particular, usamos un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para ver qué pasa con el modelo, si funciona de forma armónica, si hay anomalías y demás. Empieza en 1976, principalmente alimentado con datos de reanálisis de ERA 5. Podríamos ir un poco más atrás en el tiempo, ya que ERA 5 actualmente es un poco más larga la serie temporal, pero con estos 47 años tenemos un buen periodo como para ver qué ha pasado con el glaciar. Como todo modelo, ya sea modelo de base física o modelo empírico, necesita una calibración y una validación. Esa calibración y la validación viene la parte por ahí más divertida de nuestro trabajo, que es ir al campo a medir, y toda esta parafernalia numérica y todo este gran glaciar es increíble, pero justamente lo podemos calibrar y validar simplemente con nuestras estacas de ablación, al igual que lo que vienen haciendo los glaciólogos hace más de 100 años en glaciares del mundo. Uno de los datos importantes y que estaba faltando en términos de cambio de masa del glaciar Perito Moreno, principalmente por lo difícil que es acceder, era datos de medición de acumulación de nieve en la parte alta del glaciar, y eso es uno de los grandes logros que hemos tenido, por suerte, en este convenio, y con mucho apoyo y en parte gracias a justamente tener guías, porteadores, empresas locales que están interesadas en que estos datos se tomen. Acá justamente está Pierre con un guía de alta montaña transitando con el radar del Yanigla por la cuenca sur del glaciar Perito Moreno. Todo lo que ven hacia el fondo es la famosa cuenca sur, esta zona donde se produce la mayor acumulación en el glaciar Perito Moreno. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente en esta antena, esta caja roja o naranja, hay una antena que emite una onda, rebota en la superficie del año anterior, o donde hay un cambio fuerte de la densidad de la nieve, y vuelve, y gracias a ese tiempo que tarda la onda en venir, y conociendo la velocidad, podemos calcular el espesor de nieve que se acumuló en ese año. Este es un gráfico que resume justamente las mediciones que tenemos, que son principalmente se han desarrollado en la cuenca del Pietrobelli, como les demostraba antes, un poquito en la zona alta de la cuenca sur, y que muestra acá, por un lado, espesor de nieve versus altura, y convertido por la densidad de esa nieve en metros de agua equivalente, y vamos a ver que hay más o menos un gradiente con la elevación. A medida que nos vamos más alto, se ve una tendencia a mayor acumulación, pero que obviamente hay siempre una dispersión que está asociada justamente a que la nieve no solo se acumula por precipitación, sino que el viento la redistribuye. El Paso Luper es un lugar más protegido, el Paso Reiger es un lugar más protegido por el famoso Cerro Pietrobelli, mientras que el Paso Luper es en esta zona, es una zona alta, está mucho más castigado, decimos nosotros, por el viento, que es lo que se conoce como el Paso Reiger, que está por acá. Todo lo que es el Circo de Pietrobelli es esta zona de acá, el altiplano argentino, como les dije, es esto, y la zona más baja, donde podemos medir nieve, porque es la zona a partir de la cual aparece la nieve en el glaciar Perito Moreno, es en la zona esta de los Nunatak, que figuran acá, Nunatak 1 y Nunatak 2. Eso que se ve acá es el Nunatak 1, y esto que ven por acá es el Nunatak 2. Estas mediciones, junto con las mediciones de ablación o las mediciones de derretimiento superficial, están basadas en una serie de balizas, esas estacas de ablación que se pudieron ver. Acá lo que están viendo es desde enero del 2021 hasta enero del 2024, una baliza a 200 metros. Esta baliza, fíjense la cantidad de mediciones que tiene, estas son todas mediciones directas realizadas por un observador. El principal observador de esta baliza se llama Carlos Domínguez, es un guía de Calafate que trabaja en la empresa de aventura y que mantiene a lo largo del año esta baliza.
y que también colabora con un montón de otros científicos en lo que se conoce la zona del perfil medio, donde está acá la baliza 400, que es una de las que instalamos nosotros, que está acá en naranja, perdón, sí, amarillo-naranja. Este corte que tiene es porque justamente muchas veces sucede que al final del verano, si uno no va y la reinstala, queda totalmente la baliza afuera. Si pensamos en el derretimiento que puede llegar a tener casi en un año, por ejemplo, desde acá hasta acá, estamos hablando de casi más de 10, 15 metros, en algunos años han medido hasta más de 18 metros de ablación anual en la parte baja del glaciar Perito Moreno, y habla de la magnitud de la componente de la fusión. Y nosotros, para tratar de mantener un perfil longitudinal y tener datos a diferentes alturas, también hemos mantenido a lo largo de estos 2 años una baliza aproximadamente la cota 600 y otra baliza aproximadamente la cota 800. Una de las particularidades que hemos logrado, y en parte asociado a una larga colaboración que venimos llevando desde hace ya más de casi 10 años con colegas franceses, fue la instalación de una baliza inteligente. Acá está Pepe con Lautaro, con Juliette Bonet, una estudiante que vino a hacer parte de su tesis de maestría con nosotros el año pasado. Y acá lo que estamos viendo es una baliza que, en el gráfico no lo saqué porque si no era muy largo, pero es básicamente acá esto tiene un cordel, está metido dentro del hielo y a medida que se va derritiendo va saliendo el cordel y adentro hay un sensor que va midiendo cuánto cordel se va juntando. Y la particularidad de lo que tiene, bueno, la baliza es que tiene un módem 3G, como estamos en el Perito Moreno y hay señal de celular incluso en la zona de los Nunatak, podemos tener acceso remoto a los datos de esa baliza. Y otra de las particularidades es que, a diferencia de las balizas que tenemos nosotros, que si no va alguien y las mide, no tenemos ningún dato, tenemos información de la ablación del glaciar Perito Moreno a 400 metros de altura con una resolución de 15 minutos. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, si miramos el gráfico de acá abajo, es calcular tasas de ablaciones horarias para el glaciar Perito Moreno a esa zona y, por ejemplo, compararlas con lo que dice este modelo numérico que hemos implementado en el glaciar Perito Moreno, mostrando una muy buena correlación, correspondencia entre los modelos. Y acá lo que estamos viendo es desde la fecha que instalamos, en noviembre de 2022, hasta la última vez que estuvimos visitando la zona, por abril del año de este año, la correlación que hay entre la ablación medida con la baliza tradicional, con la baliza de caña, la misma que tenemos en los otros glaciares que monitoreamos en el Perito Moreno, el dato que da la Smart State y la resolución o lo que resuelve el modelo para ese lugar, mostrando que el modelo es muy bueno para modelar la ablación en estos glaciares. Básicamente, ¿por qué? Porque gran parte de la fusión de estos glaciares depende de lo que pasa con, podríamos decir, la temperatura del aire en términos de balance de energía de esta región. Finalmente, como otro dato necesario para el modelo, es qué está pasando con los desprendimientos de témpano, lo que nosotros llamamos la ablación frontal. Y obviamente, tratar de medir cuántos témpanos se generan de forma directa en un glaciar es sumamente complicado, y es por eso que hacemos mano o aprovechamos la información que tenemos de sensores remotos. Utilizamos una herramienta muy buena, desarrollada por un investigador de la Universidad de Liverpool, que nos permite tener acceso a una gran cantidad de imágenes de una forma muy fácil y muy sencilla, y así digitalizar el frente glaciar con la resolución que nos permita la cantidad de imágenes disponibles. Básicamente lo que hicimos fue desde el 2018, más o menos, digamos, empezamos a digitalizar desde que el registro en el año 1980 y algo que empiezan las Landsat, pero en el 2018 utilizamos casi una imagen mensual para poder mapear qué está pasando con la posición del frente del glaciar Perito Moreno. Después utilizamos datos que provienen de un proyecto que se llama ISLAI de la NASA, que entrega datos de velocidad grillados de los glaciares a escala global, y con eso básicamente lo que podemos obtener es, por un lado, la velocidad a la cual se mueve la posición del frente, cómo va cambiando la posición del frente, la velocidad que tiene de flujo el glaciar en el frente, y finalmente, a partir de nuestro modelo de distribución de hielo y de dividir el glaciar o el frente del glaciar en diferentes secciones, podemos obtener cuál es el ancho o cuál es la boca por la cual salen todos esos témpanos que se van generando, y así calcular
cuánto es la masa que sale del glaciar por ablación frontal. De forma muy resumida. Bueno, esto, como les decía yo, es principalmente para entender un poco, muy brevemente, si quieren podemos después entrar más en detalle, a mí me gustaría, sincero, en cómo se hace, pero pasemos a qué está pasando con el glaciar Perito Moreno. Acá estamos viendo una hermosa foto del glaciar Perito Moreno, de unos miradores que están cercanos ahí donde está la base de hielo de Aventura. A diferencia del resto de los glaciares de la cuenca, y esto no lo descubrimos nosotros, sino que esto se sabe desde que andaba la Comisión de Límites dando vuelta, ya por el 1890, en la región, el glaciar Perito Moreno tuvo un fuerte avance a principios del siglo pasado. Y desde por lo menos 1917, el frente del Perito Moreno se ha mantenido estable o ha estado en contacto con la península, y eso es lo que ha hecho, una de las razones por las cuales el glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más famosos del mundo, uno de los glaciares que no ha cambiado, uno de los glaciares que no ha sido afectado por el cambio climático. Y si vamos a esos datos que yo les mostraba, de todos esos trabajos que resumen los cambios de masa de los glaciares entre el año 2000 y el 2020, vamos a ver que todos esos trabajos coinciden en señalar que el glaciar Perito Moreno se ha mantenido estable en términos de cambios de masa en esos 20 años. Como les dije, el Perito Moreno es un glaciar muy conocido. Esta es una de las, podemos decir, la primera imagen del glaciar Perito Moreno. Acá no llego a leer muy bien, por el Ricardo me puede decir bien cuál es el nombre que aparece ahí, pero esta foto aparece publicada por Hauter en 1904. Hauter era un glaciólogo alemán que trabajó en el Museo de la Plata con Perito Moreno y fue parte de la Comisión de Límites y demás. Cuando estuvieron ellos en 25 de febrero de 1899, esta foto está tomada, para los que no conocen la zona, más o menos en la zona de las pasarelas, podemos ver un glaciar Perito Moreno mucho más chico que el glaciar Perito Moreno actual. Este debe ser uno de los pocos ejemplos donde si yo encuentro un documento histórico de un glaciar y lo comparo con un documento actual, voy a encontrar un glaciar más pequeño de lo que está ahora. Todas las otras fotos lo que nos muestran es todo lo contrario. El glaciar gigante y ahora un glaciar chiquito, bueno, Perito Moreno es al revés. En uno de los trabajos pioneros de la glaciología de la zona, lo que hicieron Pedro Esbarca y Naruse fue seguir más o menos las mediciones que se venían haciendo desde la época de Hautal, que es medir cuál es la distancia entre el frente del glaciar Perito Moreno y la península de Magallanes. Por eso, la unidad acá es ancho de canal, porque es el ancho entre el canal de comunicación entre el Brazo Rico y el canal de los Témpanos. Y acá vemos el fuerte avance de principios del siglo pasado, y cómo desde el principio del siglo pasado el glaciar se ha mantenido en la misma posición, oscilando, podemos decir, o estable, si queremos decir. En los últimos años, la situación ha cambiado drásticamente y es claramente visible un cambio en la morfología del frente, ¿no? Estas son dos fotos de Bernardo Roy. Bernardo Roy es un fotógrafo espectacular, trabaja en la aventura, es un gran conocedor de la zona y una de las personas que hemos tenido el gusto de conocer en estos años que hemos trabajado en el marco del convenio. Si lo comparamos con julio de 2018, si lo comparamos con cualquier foto de 2018 con respecto a lo que está pasando ahora, claramente vemos que hay un desplazamiento del glaciar, sobre todo se ha cortado en los márgenes. Pero si yo vuelvo y analizo esta misma variable que fue analizada por, como les decía, por Reicher, por Raffo, por Sparka y muchos otros que vinieron después, el canal no ha cambiado sustancialmente. Entonces, si yo tengo que poner el dato acá, seguiría mostrando un glaciar estable, un glaciar que no se ha movido, pero sin embargo ha tenido un fuerte cambio en sus márgenes y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Y finalmente, para contabilizar cómo estaba o cómo estaba el glaciar, vamos a ver los gráficos que muestran los cambios de masa del glaciar. De vuelta, la unidad es metros de agua equivalente. Este es un mapa, uno de los tantos mapas que se pueden hacer con los datos de la tesis doctoral de Inés Dusailán, que muestra que el glaciar no tiene un fuerte cambio de espesor. Muestra un poquito de cambio de espesor acá, pero son tasas relativamente bajas, salvo en la zona de la Hondonada y algunos otros lugares, y que, como les mencionaba antes, la gran mayoría de los autores coinciden en señalar que el glaciar Perito Moreno está cerca del equilibrio. Acá esta línea punteada nos marca el cero, es decir, cambio de masa igual a cero, y vemos que hay autores que suponen, incluso con el margen de error, o que ganó unos 50 centímetros o que perdió unos 50 centímetros. Entonces,
teniendo en cuenta ese margen de error, el glaciar Perito Moreno no ha tenido grandes cambios significativos. Salvo Willis, que tiene una sobreestimación de los cambios de espesor, eso lo voy a entrar en detalle. Y si ponemos el promedio de la cuenca, el primer dato que vimos anteriormente, estamos acá en 1,5 metros de agua equivalente. Esto es lo que fue en promedio de la cuenca debido al cambio de masa, de vuelta del Uppsala y del Vietnam. Esto es lo que sucedió en el Perito Moreno. Entonces, claramente nos muestra este gráfico que en los últimos 20 años, entre el 2000 y el 2020, el glaciar Perito Moreno no tuvo un cambio significativo de masa, o ganó un poquito, o perdió un poquito, o salió empatado, como podemos decir. Sin embargo, como vimos en la foto anterior, entre el 2020 y el 2023 hay un retroceso significativo en la margen norte del canal de los Témpanos. Este tipo de imágenes ha llamado bastante la atención y hay varias gente analizándolo. Lo que vemos acá es el frente del glaciar Perito Moreno. Acá está la península de Magallanes, donde están las pasarelas, Brazo Rico, canal de los Témpanos. Y vemos la línea divisoria entre lo que era la cuenca de Pietrobelli, ¿se recuerdan? Y la cuenca sur. Todo esto está alimentado por la cuenca sur, todo esto por la cuenca de Pietrobelli. Y se nota claramente, si comparamos, no están todas las líneas que les puse que habíamos dibujado, sino están simplemente donde se producen cambios significativos. Y vemos que entre marzo de 2019 y 2020 comienza un retroceso en este sector del glaciar, pero sobre todo entre el 2020 y 2021, 2022, 2023 es donde se produce el cambio más significativo en la posición del frente en este sector. Algo está empezando a aparecer por acá, pero de vuelta, si miro en la zona de contacto con la península, prácticamente no hubo cambio en esos más de 30 y algo de años que están graficados entre el 98 y el 2019. Si contabilizamos en promedio qué pasó acá por cuenca, vamos a ver que la línea más clara, perdón, es la que menos se ve, pero es la que muestra que entre el 2000 y casi el 2019, 18 o 20, no hubo un cambio significativo en el largo de la zona que venía de la cuenca de Pietrobelli, y sí en los últimos años un fuerte cambio, un fuerte retroceso. Y la cuenca sur, si bien no muestra un cambio tan marcado, comienza la caída, y la parte de la cuenca sur que desemboca en el canal de los Témpanos también lo siente un poco más tarde, pero se nota claramente que ha comenzado el retroceso. Por otro lado, y gracias al modelo, y ahora vamos a ver un poco los datos, lo que hemos podido constatar con la aplicación de este modelo, que tiene en cuenta la ablación superficial, la acumulación superficial y la componente de rendimiento de témpanos, es que en promedio, entre el 76 y el 2023, el balance de masa es neutro. Si uno calcula el promedio de todas las tasas de cambio de masa anual, nos da 0. Que representa básicamente lo que hemos estado observando en cuestiones de glaciar Perito Moreno. Sin embargo, son solamente o justamente los últimos 7 años, entre el 2015 y el 2023, el periodo de tiempo, 7 años seguidos o 7 años acumulados de balance de masas más negativos que hay en todo este registro de 47 años, es lo que vamos a ver aquí. De vuelta al mismo gráfico, simplemente para mostrar que acá la línea azul muestra el balance de masa superficial, la relación entre la fusión y la acumulación del glaciar, y que si lo miramos vamos a ver que, si bien en algunos momentos llega hasta 0, no hay ningún año de balance de masa superficial negativo hasta el año 2016. En promedio, en todo el glaciar Perito Moreno, todos los años fueron con ganancia, en lo que tiene que ver la relación solo de fusión con acumulación, hasta el año 2016. Si a eso le sumamos la componente de ablación frontal, que en promedio estuvo a lo largo de todo este tiempo en 1 metro de agua equivalente, vamos a ver que hay años, justamente estos años donde hay bajada de balance de masa, que son años de balance de masa negativos. Entonces muestra mucho más claro que en realidad el glaciar Perito Moreno de todo este periodo lo que estuvo haciendo fue tener años de ganancia de masa, años de pérdida, ganancia de pérdida, que dan en promedio, como le digo, estos 47 años, un balance de masa equilibrado. Y son justamente los últimos años, principalmente motorizados por estos años de balance de masa superficial negativo o de menor magnitud, lo que motorizan que se concentren años de cambio de masa de negativo. Si yo hago la suma acumulada de cada uno de estos años que están en la línea, es violeta, no sé qué color la ven ustedes, vamos a tener
que todo esto está centrado, este gráfico, vamos a tener acá la evolución del cambio de masa con respecto al año 2000. ¿Por qué con respecto al año 2000? Porque el año 2000 es ese año donde inician toda esta serie de mediciones, donde tenemos en detalle qué pasó en cambios de volumen del glaciar Perito Moreno. Por eso está el 0 es el año 2000. Vamos a ver que más o menos hasta el año 2005-2010 el glaciar no tuvo grandes cambios significativos. Entre el 2010 y el 2015 hay una ganancia neta de masa del glaciar. Esta ganancia neta de masa del glaciar, por ejemplo, se observa, o la han observado los guías que trabajan en el mini-trekking. Hay evidencia empírica, podríamos decir, por ejemplo, tuvieron que cambiar el lugar donde le ponen los trampones a los turistas en el año 2012, porque el glaciar estaba avanzando y estaba yendo hacia el lugar donde años atrás los turistas podían estar sentados. Un año o 2 años después se estaba glaciando. Y, como les decía, después del año 2015-2016 comienza esa pérdida de masa de glaciar. Y lo que están viendo acá con estas barras de distintos colores son esos valores de cambio de masa entre el año 2000 y los diferentes años que terminaron los estudios. Y vemos que hay algunos estudios, como los que dan balance de masa negativo, que no coinciden con el modelo, pero hay otros, como el de Hugonet o el de Minowa, que sí coinciden con que el glaciar entre el año 2000 y el 2023, yo lo comparo, tuvo una ganancia de masa neta. Sin embargo, la principal ganancia está dada entre el 2000 y el 2015, y después del 2015 comienza un periodo de pérdida de masa del glaciar. Ahora, esto en términos de cambio de masa glaciar nos explica que sí, es verdad, el glaciar Perito Moreno ha tenido un balance de masa equilibrado, tiene obviamente su margen de error del modelo, como vieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede que el glaciar Perito Moreno tiene ese cambio o no ha perdido masa mientras que todos los glaciares de la región sí lo hicieron? Una explicación puede estar en que, por lo que nosotros estamos apoyando, nuestra hipótesis de trabajo, para ser más precisos, es que justamente la estabilidad del glaciar Perito Moreno, en al menos los 47 años que hemos estudiado a partir de este modelo y este ejercicio que hicimos, está sustentada por qué está pasando en la cuenca sur, por la cantidad de hielo que baja de esa cuenca sur y alimenta la lengua del glaciar Perito Moreno. Es un gráfico un poco complejo, perdón por eso. Arriba volvemos a tener el glaciar para que se vayan ubicando en las diferentes cuencas. Y lo que hicimos para tratar de explicar la importancia que tiene la cuenca sur es calcular el gradiente de balance de masa, que significa el balance de masa promedio entre 1976 y 2023 a diferentes alturas del glaciar. Acá tenemos la línea de equilibrio promedio del glaciar alrededor de los 1250 metros. Y eso lo comparamos con la isometría del glaciar. ¿Qué es la isometría? La distribución en área con respecto a la altura que tiene el glaciar. La línea negra vemos la distribución del glaciar Perito Moreno en su conjunto, todo lo que consideramos como glaciar Perito Moreno, y cada uno de los colores muestra cada una de las cuencas. En particular, la de cuenca sur es la línea celeste, y vamos a ver que la línea celeste copia, si no llega, bien no llega a la magnitud que tiene el Perito Moreno, porque obviamente le faltan otras cuencas, pero copia la distribución de área que tiene el Perito Moreno. Y otras cuencas, como la que viene del Paso Meguino, no tienen nada que ver, o la Hondonada no tiene nada que ver con lo que sucede en el Perito Moreno. Si nosotros pensamos que está sucediendo en términos promedio con el glaciar Perito Moreno, lo que vamos a ver es que el balance de masa superficial, solo la fusión y la acumulación del glaciar Perito Moreno, da en promedio una ganancia de 1 metro de agua equivalente. Si le restamos el Kelvin, nos da 0, entonces quedaría acá el cambio de masa de todo el Perito Moreno. Si vamos a, por ejemplo, la cuenca de la Hondonada, que no tiene Kelvin, vamos a ver que en estos 47 años, incluso esta pequeña cuenca que está acá, tuvo un balance de masa relativamente equilibrado. Si comparamos qué pasó con la cuenca solo, la del Paso Meguino, que nace de este lado, da la vuelta por acá, alimenta solo esta parte del Perito Moreno, que no tiene Kelvin, esta cuenca, que tiene, como ven, una distribución de isometría muy baja, es decir, tiene una gran extensión en esta parte, anormalmente extensa en su parte baja, para lo que es el glaciar Perito Moreno y lo que son los glaciares, tiene un balance de masa muy negativo. Más de 3 metros de agua equivalente por año se pierden en ese lugar
si tomamos solo la cuenca cristalina. Si vamos a la cuenca del Pietrovelli, vamos a ver que el balance de masa superficial de toda esta porción del glaciar, incluso, perdón, sin contar el Calvi, es positivo, levemente positivo, alrededor de unos 50 centímetros de agua equivalente por año. Sin embargo, cuando contabilizamos la cantidad de témpanos que se generan en este sector, el balance de masa se vuelve negativo, por eso vemos este bloque acá. Mientras que si lo hacemos para la cuenca sur, vamos a tener que solo el balance de masa superficial de la cuenca sur, que es todo este sector del glaciar que termina acá contra la península de Magallanes, tiene un balance de masa superficial positivo de 2 metros de agua equivalente. Es muchísimo. Y cuando le quitamos la cantidad de hielo que pierde todo este sector del frente, más este sector del frente por témpanos, incluso con esa resta de todos los témpanos, nos queda que el cambio de masa glaciar de la cuenca sur es positivo por 1 metro de agua equivalente. Es el único sector del glaciar en estos 47 años que ha tenido un superávit de masa. ¿Y por qué se da ese superávit de masa? No sé si tengo una idea para explicarlo bien en detalle, pero está asociado justamente a la morfología que tiene el Perito Moreno. Y es que si pensamos en esto como una sola corriente de hielo, vamos a ver que esa corriente de hielo en el medio tiene la península de Magallanes. Entonces el flujo de este glaciar, el flujo de la parte principal del glaciar, de más del 60% de la superficie del glaciar, o el 80% podríamos decir del volumen de hielo que tiene el glaciar, está contenida todavía por la península de Magallanes. Y eso hace que este glaciar, por un lado, no pueda perder la cantidad de témpanos que podría perder si no tuviera ese freno acá, si no tuviera ese tapón, y no pueda extenderse, o si no extenderse, lo que se podría extender teniendo un superávit de masa tan grande como tiene. Entonces, una de las conclusiones que hemos obtenido es que justamente es todavía, a pesar de ese achicamiento que hemos visto en el frente y demás, todavía ese tapón que tiene, producto del contacto con la península de Magallanes, que alcanzó allá por el año 1917, a principios del siglo después de ese avance, lo que mantiene que el glaciar Perito Moreno no esté en franco retroceso como el resto de los glaciares. Sin embargo, debido a los cambios que hemos tenido... ¡Oh, gracias! Yo sí me quedé sin agua. Sin embargo, como vimos, en los últimos años, el balance de masa en términos generales del glaciar ha sido negativo y hemos encontrado este fuerte retroceso en algunos sectores del margen del glaciar. Entonces, tampoco podemos descartar que no haya comenzado una fase de retroceso típica, decimos nosotros, de los glaciares que terminan en cuerpos de agua. Cuando hablamos de esta fase de retroceso típica de los glaciares que terminan en cuerpos de agua, tenemos que pensar un poco más en qué pasa cuando los glaciares terminan en cuerpos de agua, para entender qué podría llegar a pasar en términos del glaciar Perito Moreno. Primero vamos a ver un poco la teoría. Cuando un glaciar se acerca a un cuerpo de agua, hay una zona de estiramiento en el glaciar que se produce principalmente porque el lago ejerce una presión que hace que todo lo que tenga que ver con la presión subglaciar en la base del glaciar se relaje, podemos decir, se relaja esa fricción y demás, entonces permite que esto se vaya estirando y ahí favoreciendo esas fracturas y generándose los témpanos. Cuando existe un balance en general entre el espesor del hielo y la profundidad del lago, vamos a ver que en general la mayoría de los témpanos caen o se producen por este fracturamiento del glaciar. Sin embargo, cuando el glaciar comienza a adelgazarse, la presión que puede ejercer el hielo va disminuyendo, mientras que la presión que ejerce el agua se sigue manteniendo, sigue siendo la misma, porque el espesor, o perdón, la profundidad del lago no cambia, mientras que el espesor del glaciar sí cambia. Entonces, esta fuerza que ejerce el agua hacia arriba para levantar va aumentando, entonces nosotros decimos que la presión efectiva disminuye, y esto favorece el desprendimiento de témpanos, sobre todo estos grandes desprendimientos de témpanos que vienen de la base, que han llamado la atención a los fotógrafos, a los turistas que están en las pasarelas, y que ha dado que muchas de las últimas noticias del Perito Moreno sea tremendo témpano se desprendió del glaciar Perito Moreno. Si vamos de vuelta al frente del glaciar Perito Moreno, acá tenemos el contacto con la península, y acá estas flechas que matizan un poco la velocidad de flujo del glaciar Perito Moreno en los últimos años, vamos a ver que
Todavía el glaciar se sigue frenando en la zona de la península, todavía si yo pongo un mapa de velocidad del glaciar Perito Moreno, de hace 20 años o uno actual, vamos a encontrar que acá el glaciar se frena, entonces sigue siendo un tapón, mientras que en los últimos años lo que hemos visto que en esta zona el glaciar se ha ido estirando cada vez más, se ha acelerado el flujo, y en el último año, año y medio, también se observa una aceleración en esa zona producto de un mayor estiramiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que está sucediendo básicamente, que estas zonas al estirarse más, disminuyen el espesor del glaciar y favorecen estos desprendimientos de témpano, mientras que en esta zona, donde por un lado el lago tiene profundidad cero, porque el glaciar realmente se sube arriba de la península, muchas veces, o muy poca, el glaciar sigue teniendo esa fricción y sigue frenándose ahí, manteniendo esa morfología. Entonces, mientras el glaciar siga en contacto con la península de Magallanes, podemos esperar que no haya un cambio drástico, ni podríamos decir catastrófico, de la posición del frente glaciar, como sí ocurrió en otros glaciares, como sí ha ocurrido en el glaciar Uppsala, como sí ocurrió en el glaciar Viedma, que una vez que se han descalzado de ese punto de apoyo han tenido un fuerte retroceso. Sin embargo, si esto no solo lo muestran los modelos de espesor de hielo que tenemos nosotros, sino otros datos que hay también de mediciones del glaciar, sabemos que la base del glaciar Perito Moreno tiene una pendiente retrógrada cercana al frente. Esto es una línea de flujo, como se los dije, más o menos siguiendo la corriente sur, ¿no? Desde el canal de los Témpanos, que tiene más o menos una profundidad de 160 metros, hasta la zona más alta del límite del glaciar. El nivel del lago, entonces si el glaciar se descalza de la península, va a llegar a profundidades más grandes, y eso va a hacer que esa fuerza de presión del agua sea mayor, y si encima lo contabilizamos en un contexto donde el glaciar está perdiendo masa, el glaciar se adelgaza. Entonces la relación de fuerza, la presión efectiva que se va generando es cada vez menor, y va a favorecer ese retroceso significativo del glaciar. Ahora, ¿qué más puede contener eso? Bueno, perdón, primero que nada, ¿hasta dónde podría el glaciar retroceder si sucede esto según este esquema? Obviamente, hasta donde haya lago, ¿no? Si vemos, vamos a encontrar que hay un momento más o menos cercano a la zona donde están los Nunatak y demás, donde la cuenca se vuelve a abrir, que según los modelos y según algunas otras mediciones que hay disponibles hoy en día, muestran que ya la base del glaciar está por arriba del nivel del lago actual. Entonces ahí ya el glaciar Perito Moreno, si retrocede hasta acá, dejaría de ser un glaciar en calma. Mientras que tiene estos casi más de 10 kilómetros todavía para retroceder. Sin embargo, la fricción o esta presión efectiva no solo está contenida por la base del glaciar, sino también por restricciones que tengan el flujo, el canal del glaciar. Entonces, si miramos la morfología de la lengua, más o menos esa zona donde yo les mostraba que la base del glaciar está por arriba del nivel del lago, es más o menos en esta zona. Sin embargo, o sea, toda esta zona podría ser inundada por el lago si el glaciar retrocede, y como yo les decía, donde hay restricciones al flujo, donde se generan como cuellos de botella al flujo, también son lugares donde aumenta la fricción. No solo puede aumentar la fricción por la base, sino también puede aumentar la fricción por los laterales. Entonces, si el glaciar se llegara a descalzar de acá, producto de esto que estamos observando, que el frente está retrocediendo, que está adelgazando debido a que se han acumulado unos años de balance de masa negativos, es esperable que estas constricciones del flujo, estos lugares más finos que tiene el valle o más cerrados, vuelvan a ser posiciones de equilibrio del frente para algunos años, si continúa la tendencia de retroceso del glaciar. Entonces, es esperable que si se llega a descalzar de acá, el primer lugar donde puede encontrar un alivio o un frenado a ese retroceso sea no muy lejos de esa posición, un par de kilómetros nomás, mientras que si se logra descalzar de acá, debido a cómo es la zona del glaciar, llegaría recién hasta ahí para volver a tener un punto de equilibrio. Bueno, esto es todo. Entonces, como para resumir, gracias al estudio que hicimos, podemos decir que en los últimos 47 años el glaciar Perito Moreno, en términos generales, sí tuvo el equilibrio, no hay duda de eso, o nuestros datos por lo menos avalan esa hipótesis.
Sin embargo, estos últimos 7 años son, lamentablemente, el periodo más largo y con balance de masa más negativo que se han medido y que justamente están motorizando este aumento en la ablación frontal, en el retroceso del frente del glaciar Perito Moreno. Pero algo importante que tratamos nosotros de llevar un poco de tranquilidad sobre toda la gente de la región que quiere tanto al glaciar y la pena perderlo, es que mientras que nosotros veamos al glaciar en contacto con la península de Magallanes, todo lo que hemos observado puede ser revertible simplemente por la variabilidad climática que tiene la región. Un invierno frío o una seguidilla de inviernos fríos y veranos no muy buenos o no muy calurosos pueden hacer, debido a la importancia que tiene la cuenca sur, que el balance de masa vuelva a ser positivo y eso mantenga la posición del frente del glaciar Perito Moreno varios años más en contacto con la península de Magallanes. Eso es todo por ahora. Gracias.